Queridos televidentes, el tema de hoy va a ser el tema de Odebrecht. No solo hablaremos de carreteras, vamos a hablar también de cómo se estructuraron los pagos, de dónde vino el dinero, por qué en República Dominicana se hizo el hub de las operaciones estructuradas. Operaciones estructuradas fue todo lo que tuvo que ver con desde aquí para hacer los pagos en los demás países. ¿Cuál fue el detalle de todo esto? ¿Cuáles fueron los valores de las carreteras que fueron inflados? ¿Cuáles fueron las carreteras que tuvieron más pagos de sobrevaluación? Tenemos que dar un aspecto global también de lo que fueron los implicados en el caso de Odebrecht, que hasta el día de hoy están en prisión preventiva. ¿Cuáles son los que faltan? ¿Por qué en esta administración no hemos podido ver ningún tipo de responsable que maneje el caso con los que hay ahora? Con los que hay ahora me refiero, ¿quiénes son los que participaron en el gobierno de ahora, del 2012 en adelante, en estas operaciones? ¿Por qué no hay investigados en este caso? ¿Quiénes son esas figuras y cuál es su posición en cuanto a los contratos y en cuanto a los intereses creados que hubo en esa coyuntura? Eso y más hoy en El Lado Oscuro. Vamos a empezar con el tema de qué ocurrió en Brasil al momento de que inicia el problema que hubo gestándose con Petrobras, los sobornos, cuál fue la situación. Primero que todo, en Brasil, el nieto del presidente de la compañía Odebrecht, que es Marcelo Odebrecht, es quien toma una rienda diferente de lo que es cómo se va a trabajar esa compañía en los mercados internacionales y cómo manejar el riesgo en su país. Brasil, es un país de alto crecimiento, es un BRIC. Cuando los países tienen tanta gente y producen tanto dinero, recordemos también que los aviones Tucanos en República Dominicana son brasileños. En Brasil hay una producción activa de miles de cosas, o sea, es un país muy desarrollado, es un país con una empleomanía muy alta, es un país de muchos ingresos. Como este país tan desarrollado tiene muchos sistemas de seguridad para la corrupción, aunque haya mucha, el nieto lo que decide es llevar la rienda de una forma diferente, estructurar la corrupción en Brasil de manera que todos los funcionarios estén implicados y estructurar el lavado de activos y la evasión del dinero en Europa. ¿Cómo él logra hacer todo este engranaje? Él decide en Brasil primero. Los pagos no pueden salir de operaciones locales, sino tienen que salir de las operaciones internacionales y viceversa. Todos los pagos a los sobornos de cada uno de los países normalmente iba saliendo en diferentes sitios, de diferentes lugares. Por ejemplo, de aquí se hicieron pagos a Brasil, en otros países se hicieron pagos a este país. Es una mezcla de operaciones y para eso existía un departamento que se llamaba el Departamento de Operaciones Estructuradas. Este departamento lo que manejaba era la coordinación de que no se pagara de más, de cómo se estructuraban los pagos y después que todo quedara en una sola entrelazado, en una contabilidad que diera cero, es decir, que no se pagara ni más ni menos. Este esquema que se produjo allá se utilizaron con los funcionarios de una manera muy sencilla. Usted era el funcionario, usted aprobaba cualquier tipo de contrato, ellos sí te daban en efectivo el primer pago y luego las operaciones que iban cayendo venían de una forma internacional. Para esto ellos se expandieron a la América Latina, Estados Unidos y Europa. Para Estados Unidos ellos utilizaron hasta un funcionario dominicano, en lo que tuvo que ver una de las construcciones más importantes en Florida. Entonces, cuando ellos utilizaron este funcionario y fueron operando, llegaron a conseguir una gran contrata. De ahí es que empieza la investigación de Estados Unidos, cuando tiene que ver con cosas públicas y con grandes volúmenes de dinero, de que tienen que empezar a investigar esta compañía. Esta compañía al mismo tiempo va trabajando en Europa. En Europa va creando operaciones y en América del Sur. Tenemos que estar claros de lo que estaba pasando en ese momento. La coyuntura en ese momento era que el presidente Lula y luego Dilma eran presidentes amigos de Marcelo Odebrecht. Eran presidentes que ya ellos, para garantizar eso con la fortuna que ya tenían, empezaron para crear el plano para poder trabajar así, empezaron a dar dinero en la campaña de todos ellos. Como ellos eran los grandes fundadores de las campañas, ellos creaban compromisos que les permitía esas operaciones. Ellos entonces traducían que las operaciones a veces no salían claras y reguladas
porque podían compararla contablemente con las operaciones que fueron en otros países. Es decir, aquí hay unos pagos, estos son los impuestos, pero mire, este dinero tú no lo estás viendo aquí porque vino de otro país. Ese país lo que hizo fue pasar el dinero, entonces tú tienes que tener una operación estructurada, pero tú trabajas los papeles, porque cada quien trabaja su actividad impositiva. Entonces, era un rejuego muy fácil de operar en el tema de Brasil. Entonces, ya de ahí tenía que ellos mantener siempre relación clara y precisa con Lula y con Dilma. Cuando Dilma llega al poder, entonces ellos deciden que Lula debe ser su embajador internacional, porque ya estaba fondeado, lo fondeaban cuando estaba fuera del poder para que tuviera una actividad económica estable. Él estaba bien fondeado, entonces él decía, bueno, yo voy a compensar, yo me mantengo eso. Incluso por eso vino a República Dominicana y diferentes países. Él hacía esa visita en una embajada a Odebrecht. Esa era la actitud que él había tomado en República Dominicana y en todos los países latinoamericanos que él visitó. Entonces, cuando él iba y hablaba con los presidentes, él planteaba siempre su apoyo irrestricto a esta empresa en esos países. Entonces, como compensación a favores futuros y también a fondos futuros, algunos de los líderes del momento en los diferentes países le dio cabida a sus operaciones y las refrendaba con el soporte de Lula da Silva. ¿Cuál es y el porqué de todo esto? Para explicarle un poco y adelantarme un salto adelante, quiero que entiendan entonces por qué ahora, recientemente, esta andanada de ataques a Lula da Silva está casi por sentencia en un proceso acelerado y a Temer lo están a punto de destituir, es porque si Lula da Silva entraba a la carrera política para la presidencia, no había ninguna forma que se fuera a mantener el proyecto de Brecht de parte de la Fiscalía. Entonces, para que esto pudiera seguir, había que sacar todas las pruebas de Lula, porque todos los presidentes de fuera que fueron ayudados por Lula, iban a ayudar a Lula para que él fuera a la carrera y ganara y tumbara el caso de Brecht. La Fiscalía, previendo eso, entonces es que acelera el paso. Por eso es que en el último año el proceso ha sido tan acelerado para poder vencer este acto de corrupción. El esquema Odebrecht fue muy complejo. El esquema de Odebrecht funcionó así, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica y en su propio país. Estas operaciones eran demasiado amplias, con pagos, por ejemplo, de obras de miles de millones en diferentes partes, con pagos de 2 millones, 3 millones de dólares. Imagínense ustedes para pagar sobrevaluaciones que rondaron hasta el 50 y 56% de todas las obras. Entonces, cuando usted tiene todas esas operaciones y todos esos miles de millones rodando y todos esos miles de millones de sobornos, usted tiene que tener un departamento bien preparado para poder hacer eso, para que no dé de más ni de menos. Y ese es el esquema que ellos utilizaron. Hemos hablado de lo que es la parte de Odebrecht y sus operaciones estructuradas, de cómo empezó en Brasil y cómo fue desarrollándose ese esquema y cómo fueron subiendo en el escalafón en su propio país del gobierno para hacer de embajador todas estas personas y poder desarrollar ese proyecto a nivel internacional. Tras la pausa vamos a hablar detalladamente de lo que fue las operaciones en República Dominicana de infraestructura, las adendas de los contratos, las carreteras, los valores, etc. Siga en El Lado Oscuro. Habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué es un general desnudo? Y tenía razón, y tenía derecho a hablar de esto, porque estuvo casada con un coronel que era realmente un hombre valiente, solamente le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Y por temprano que te levantes, a donde vayas, ya estás lleno de pendejos.
Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Ahora vamos a hablarle en el tema de Odebrecht, lo que fueron las autopistas, las construcciones, las sobrevaluaciones, cuáles fueron el problema con las adendas, quiénes fueron los participantes parcialmente, todas las instituciones que estuvieron envueltas. Este problema ha generado una deuda nacional muy enorme, porque para hacer todos estos pagos, muchas de las infraestructuras de otras áreas, por ejemplo, la situación de los hospitales, las situaciones de educación, el 4% ha ayudado a construir escuelas, algunos proyectos se han retrasado. Todo esto ha creado un déficit en el cual en los últimos 5 años en la República Dominicana se han emitido más de 10.000 millones en bonos solamente para que no puedan ser controlados y poder seguir operando, porque debemos recordar que, y es importante que entiendan cómo funciona el Estado. Los acuerdos de stand-by, por ejemplo, que se firmaron en gobiernos anteriores y eso, son acuerdos que tú tienes que cumplir políticas exactas de gobierno, por lo menos en diferentes renglones. Por ejemplo, no subir la tasa del dólar, no puede pasar de tanto, hay que controlarla, hay que controlar el aspecto del combustible, cuál es el costo, que no suba la producción tanto. Son esquemas diferentes que se van generando para poder hacer esos pagos. Entonces, como así funciona el sistema dominicano, esta regulación es muy pesada cuando tú la vas a utilizar para pagar deuda, para pagar cosas que no necesariamente son necesarias y están en el Plan de Desarrollo Nacional y que no representan un reingreso en cuanto a una economía que ya tiene muchas deudas. Entonces, cuando ocurre esta situación, el gobierno dominicano ha tomado la actitud de pedir bonos. Los bonos ha sido una situación muy delicada porque podrían devaluarse y podrían llevar la economía a un momento de pagos y refinanciarse, como está pasando el día de hoy, que en los próximos 4 a 5 años puede haber un problema económico. Todo esto parcialmente ha sido causado por Odebrecht. Odebrecht hizo un daño a la República Dominicana sobornando diferentes individuos y diferentes funcionarios en momentos clave que generaron una deuda al país enorme. Esta deuda ha sido incrementada con otros pagos que se han utilizado para campañas, para todo tipo de actividad dominicana, lo que le ha seguido haciendo más daño todavía al sistema económico nacional. Y entonces queremos que empecemos, para que tengan una idea general, ¿qué pasó con las carreteras? Las carreteras en Europa tienen un valor, como les voy a decir en otro momento, de 100 y pico de mil euros el kilómetro. En México es 1 millón y pico de dólares. El promedio latinoamericano es 1.2 millones de dólares. Eso es entendible porque no hay el sistema automático que hay en Europa. Europa tiene un sistema de automatización de todo este tipo de construcciones que hace que la mano de obra sea menor y es menor el costo. Pero recordemos que en Europa y en Estados Unidos la mano de obra es lo más caro de los procesos. En República Dominicana es lo más barato de los procesos. Entonces no debería compararse una diferencia real que no sea un valor más o menos promedio, porque si es una obra del Estado, paga poco impuesto o no paga impuesto por una licencia para que se logre hacer más barata, la mano de obra es más barata, los equipos son más rudimentarios, entonces, ¿qué debemos analizar? ¿Cuáles son los gastos que hay envueltos en esto? ¿Quién se gana el dinero? Con la retroexcavadora, con el AC30, con los diferentes productos para hacer estas construcciones. Entonces, ahí es que está, como dicen en el país, ahí es que se come el gordito. Porque es que tenemos que estar claros que esto es demasiado rentable y muchas personas tienen diferentes rejuegos. Por ejemplo, el funcionario cobra un soborno. El soborno no es solamente el pago inicial, sino los pagos posteriores. Pero también otras personas quieren lucrarse en el camino que son amigos del funcionario y para el mismo funcionario también. No se conforma solo con esas etapas, sino parte de las sobrevaluaciones se paga también con allegados que tú los pones a hacer parte de las obras. Recuerden que Odebrecht subcontrataba en casi todas las áreas. Entonces esos subcontratistas, de 10, 5 eran regales ilegales y los otros estaban siendo parte de un sistema para remunerar diferentes personalidades, unas por favores políticos, para que no todo fuera el mismo funcionario, sino que el sistema político, la claque central o el anillo palaciego pudiera mantenerse, entonces se hacían este tipo de operaciones. Como podemos ver, hay contratos con hasta 7 adendas, hay contratos con un incremento de un 77% del valor inicial.
se supone que en los contratos, en algunos de ellos, no podía pasarse de un 25% en adenda. ¿Cómo puede llegar a un 77%? Las campañas y lo que le acabo de describir. Como todo el mundo quiere comer del pastel del anillo para ciego y el funcionario quiere comer más, se hace una andanada que el costo de la sobrevaluación es más que el valor de la obra. Análisis de Centroamérica dieron que en República Dominicana un 56% era sobrevaluación. Es decir, pagábamos más por la sobrevaluación que por lo que valía la obra. Y todo esto era para que todos los del anillo palaciego comieran del pastel. Entonces, por eso vemos que la carretera del Coral, cada kilómetro costó $5.714.000 cada kilómetro y fueron 70 kilómetros. Por eso vemos el costo tan elevado de diferentes operaciones que se hicieron. Las instituciones que estuvieron envueltas fueron claras. Víctor Díaz Rúa fue uno de los participantes que tuvo más consonancia con las operaciones de Odebrecht, que ahora mismo está en un proceso judicial. Pero su consonancia y como dicen, el en medio que él estaba siempre, era entre él y las operaciones de Odebrecht. Si se fijan, INAPA tuvo ciertas operaciones, del 2004 al 2007, cuando él fue director de INAPA. Luego él pasa, del 2007 al 2012, él cae en lo que es Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ya en Ministerio de Obras Públicas también, del 2004 al 2007, estuvo Freddy Pérez, también hubo operaciones con Odebrecht. Entonces, ya empieza desde los acuerdos con Lula a meterse en el país y hay funcionarios que son clave en todas esas operaciones. Por ejemplo, fue un funcionario clave de la administración de Leonel Fernández de 2004 a 2012 fue Víctor Díaz Rúa. Víctor Díaz Rúa fue el que manejó más contratos en ese momento. Se supone manejó 7 contratos de Odebrecht. Ahí, si bajo el esquema de Odebrecht, no sabemos si fue así porque nosotros no somos jueces. Nosotros solo vemos las pruebas y los indicios. Y esos indicios indican cómo operaban ellos. Ellos operaban que te daban, si la obra valía $100 millones, ellos te daban de 3 a 5 millones de dólares. Cuando te daban esos 5 millones de dólares, después te lo iban pagando con las cubicaciones. ¿Por qué? Porque ahí obtengo dos cosas, según Odebrecht. Uno, si cambian al funcionario, siempre van a estar entrando los pagos, porque cada vez que me cubique al funcionario le toca 1%. Entonces, por eso siempre mantenían ese sistema. Y segundo, ellos tenían control de todo lo que pasaba. Si venía el funcionario, un funcionario nuevo, como se pagaba. Si el funcionario quería cobrar también por sacar los pagos, no iba a cobrar porque su % ya estaba ahí. Recuerden que aquí para las cubicaciones, como el caso del ingeniero en OISOE que murió, se suicidó, aquí para las cubicaciones, entonces hay un grupo de asaltantes que tiene el Estado en cada institución para entonces cobrarte para los pagos de cubicaciones. Por eso es que la realidad dominicana nos ha traído a nosotros este tipo de monstruo político que lo único que busca es absorber el capital del Estado
Y si hacemos las evaluaciones que nos ha dado claramente diferentes países sobre que el soborno promedio era un 50 y un 56%, tenemos claro que se habría hecho el doble de construcción, el doble de todas las operaciones que se hicieron con Odebrecht en República Dominicana, hubiera el doble de infraestructura o hubiera quizás el doble también de mejor salud, de mejor, menos déficit habitacional, diferentes valores agregados a la calidad de vida de los dominicanos. Pero no fue así. Por lo tanto, en este momento, ustedes ya han visto cómo funcionó ese sistema. El sistema de adenda era el otro truco. Si la licitación iba a quedar pareja con alguien, entonces se le bajaba un poco el monto y se llevaba la adenda hasta lo que podía ser un 30% más y terminó a llegar en casos, muchas veces hasta un 60 y un 70% más de la obra, pero también hasta un 60 y un 70 más del % de sobrevaluación. Lo que nos da un motivo claro de que el interés del gobierno en ese caso, por ejemplo, una obra de 100 millones de dólares se subió en un 77% en adendas. ¿Cuál es el punto de esto? Sencillo. Si yo le subo el 77% y eso quedó a valor de costo, es decir, la empresa ganaba y todo, pero no había para las sobrevaluaciones. La sobrevaluación fue un 77. Si tú traduces el 77 sobre el otro 100%, te va a dar un monto muy elevado porcentualmente. Y este monto es lo que se absorbía en ese contrato que pasó eso. Montos abismales, casi un 100%, un 77 es un 20% de diferencia para tú tener otra obra igual. Y esto solo se iba en el robo. En otros casos, si se llegaba a ese porcentaje, ya en el costo inicial había una parte para el funcionario, a veces de 100, 10 millones de dólares, y se le metía ese sobrecosto todavía, entonces ¿cuánto era? Era el doble. Es decir, el 50 al 57 por 56% de cada obra era de sobornos. ¿Soborno te dirá completamente? No, porque el soborno también yo cobro una comisión. Una cosa es que el valor de la empresa, de la construcción era 50 millones y 50 era de sobrevaluación. En ese 50 la empresa gana algo, pero por yo pagarte ese 50 de soborno, yo también te quito un por ciento. Por ejemplo, un 20% de ese 50 o un 10 de los 100 millones. Es decir, 50 en la obra, 10 por pagarte los sobornos, o sea, un ingreso extra. Por eso era tan exitosa Odebrecht también, por ese flujo. No era solo porque hacía más negocio, era porque hacía más negocio y le rentaba más a cada negocio, nada más con el otro aspecto, aparte de lo que le ganaba con la operación inicial. Entonces, este es el esquema que ustedes vieron del porqué de las sobrevaluaciones, el por qué los funcionarios fueron tan herméticos con este tema y el por qué hasta recientemente del estallido internacional nadie habló de eso. Le hemos hablado y le hemos explicado la etapa de los contratos. Vamos a pasar ahora a la realidad de cuando todo inicia en República Dominicana para la persecución del caso Odebrecht. El lado oscuro. Regresamos en un momento.
Bueno, tienen que hacer justicia. Ya está bueno aquí para tanto abuso y para tanto chantaje y tanto robo. Tienen que estar presos porque en verdad están en falta con el país. Nada, someterlo a la justicia es lo que yo creo que deben de hacer. Por un lado está bien porque se está viendo que hay justicia, le llegaste, que no se están quedando las personas con la mano detrás, ¿ves? Porque nosotros ganamos poco cuarto, donde uno tiene millones, entonces nosotros no tenemos nada. No solo su vergüenza, sino su, ¿cómo lo diría? Su reputación. Ya no le importa lo que digan, sino lo que puedan obtener a cambio. La gente lo que quiere vivir acabando con el país, eso no está bien. Esas son cosas que se le debe caer arriba a la autoridad con eso, porque son una cosa que no se puede. Venimos ahora y quiero hacerle este pequeño énfasis, y es la opinión de una persona que en las operaciones que hizo en el gobierno de Balaguer no tuvo influencia ninguna del caso de Brecht. No tiene nada que ver con el nuevo sistema de sobrevaluaciones, de licitaciones, los trucos de cómo se estructuran los pagos ahora mismo en los sobornos, sino de una época atrás donde conoció y manejó contratos con el Estado, cómo se operaba antes y cómo ha sido la nueva andanada de operaciones, cuál es la diferencia que nos da a nosotros a entender qué tan podrido ha estado el sistema en los últimos 15 años. Si mal no recuerdo, salió una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo donde destacaba la necesidad de los países en vías de desarrollo de tener una industria nacional de la construcción. Él se enfocó en varias décadas en fortalecer la industria nacional de la construcción con los programas masivos de vivienda en toda la geografía nacional, así como de las obras de infraestructura. Los profesionales de la construcción o diseñadores, arquitectos, ingenieros, se acercaban a través de una oficina que creo que manejaba en esa época el arquitecto Rafael Tomás Hernández y el ingeniero Mondesí. Esa era una de las vías. Le llevaban proyectos y a través de ellos llegaban al despacho del presidente Balaguer, donde hacían sus exposiciones cuando a través de esa depuración se entendía que eran proyectos que aportaban algo al país. Eso al margen ya de las obras que eran identificadas por los organismos del Estado. La empresa nacional era competitiva. Eso se logró fundamentalmente en esos periodos del presidente Balaguer por la demanda tan grande que generó el gobierno hacia los contratistas y que fue una demanda estable. O sea que en el tiempo las empresas constructoras estaban siempre ocupadas. Cuando eran obras de mucha relevancia, el mismo presidente Balaguer le daba seguimiento. Entonces él creó, desde mi percepción, como una especie de mini Secretaría de Estado, donde para diferentes tipos de trabajo, habían grupos de empresas que fueron seleccionadas en ese sentido. Por ejemplo, en el área vial habían 3 o 4, 5 o 6 compañías a quienes se le asignaban las grandes obras viales, ya cuando la empresa dominicana tenía la capacidad para hacer esos proyectos. Anteriormente había que acudir a las multinacionales y eso le costaba mucho al país, porque tenían que pagar los salarios en dólares de los funcionarios que venían, un overhead muy grande de la misma empresa. Y además el equipo de construcción no se quedaba en el país, que podía eventualmente ser un patrimonio nacional, como sucedió eventualmente cuando el sector de la construcción se fortaleció. Entonces las empresas nacionales
llegaron a tener un parque de maquinaria importante para ejecutar las grandes obras. Pudimos ver al ingeniero Marco Jorge cómo nos explicaba la diferencia de cómo era el sistema viejo de contrataciones, cómo se operaban las carreteras, cómo iba trabajando el sistema de construcción e infraestructura en la época de Balaguer, época que no fue influenciada por la empresa Odebrecht, y usted podrá contrastar claramente la diferencia de cómo se trabajaba antes y cómo ha sido esta operación de corrupción activa que lo que ha envuelto y ha dañado la economía de diferentes países y ha magullado, ha destruido y ha limitado mucho las posibilidades ahora mismo de mejorar nuestra calidad de vida si seguimos con este tipo de operaciones. Vamos ahora a pasar, ¿qué fue lo que pasó en República Dominicana? Todos sabemos que el juez Sergio Moro empezó a investigar lo que estaba pasando con el tema Petrobras en Brasil y luego pasó al tema Odebrecht, que estaban vinculados por operaciones. Ese es un tema un poco complejo para tocarlo en el día de hoy, pero esto que ocurrió empezó a llevar esas persecuciones. Entonces, en República Dominicana empezaron a tocarse diferentes países. En diciembre del 2016 se vio un momento clave en el cual todo parecía que iba a empezar a atacarse la comunidad internacional. En República Dominicana pasó algo muy complejo, y es que dentro de toda esta sombra que se cernían en todos los países que Odebrecht había estado, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dijo que de ninguna manera el caso Odebrecht era un huracán que no iba a tocar la República Dominicana. El país goza de estabilidad, goza de gobernabilidad. Es un país que, no obstante los desafíos que tiene por delante en el plano institucional, funcionan sus instituciones. Esto les hace ver la indiferencia a ustedes del sistema actual. ¿Cómo puede ser que en todo esto que estaba pasando, alguien que esté en el centro de gobierno entienda que eso no iba a tocar la República Dominicana? Al yo ver eso, yo, un civil cualquiera, fui e interpuse una denuncia de todo lo que había pasado y todo lo que podía pasar y todo lo que debían investigar en el país. Al mismo tiempo empezaron a confluir las personas y entendieron lo que era el escrito y lo que estaba pasando, y se levantó la masa, lo que sería la Marcha Verde. Cuando ocurre este evento nacional tan importante, las autoridades toman una presión inusual y deciden entonces empezar a investigar a todas las personas que tuvieron que ver en esto. Entonces, cuando empiezan a llevar eso, tienen también que cotejar el expediente para que el gobierno actual no se vea empañado, porque recordemos, la investigación fue 2001-2014 y el presidente actual con el gobierno y el gabinete actual está desde el 2012. Entonces, todas operaciones y pagos vinieron de esa época también y está empañado. Entonces, cuando vemos esta situación y entendemos lo que está pasando, ellos deciden entonces empezar a perseguir. Pero tienen que hacer un traje a la medida, tienen que ajustar piezas para que la maquinaria pueda caminar engrasada. Entonces, en este proceso, lo que se ve claramente es que empiezan a investigar diferentes personalidades. El Código Procesal Penal dice que hay una prescripción de 10 años para ese tipo de delito. Entonces, y para los delitos en general, a menos que sea de lesa humanidad. Entonces, como esa es la circunstancia,
Todos los que fueron perseguidos y están en el proceso de antes del 2007 es algo que, a menos que utilicen una teoría del lavado que se renueva, es una teoría del lavado que es porcentual, de acuerdo al porciento del origen ilícito, se va renovando y renovando y renovando, es europea, no ha sido avalada en muchos países, pero a menos que utilicen eso, esas personas no van a poder ser procesadas de acuerdo ya a un juicio de fondo, y entonces van a salir, si se aplica la ley, entonces van a quedar muy pocos imputados. ¿Por qué es esto? Todo esto ha sido configurado específicamente, incluso la prisión que se le ha ido dando a las diferentes personas. Si se fijan, a Ángel Rondón en un principio lo iban a llevar a la victoria. Él tuvo actitudes muy rebeldes en los medios cada vez que fue hablando de lo que estaba pasando. El Código Procesal Penal número 7, consistente en prisión preventiva en contra de Ángel Rondón Rigo por espacio de 1 año, a ser cumplido en la cárcel pública de La Victoria. ¿Cómo se siente con esta decisión? Señor, una palabrita. A esto. Una palabrita, don Rondón. Ahora que empieza el pleito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos 1 año en la botella ya. Ahora que empieza el pleito. ¿Qué le dice usted? Porque el juez ha sido tan irresponsable como la Procuraduría. Coño, déjame. Ha sido tan irresponsable porque ellos no tienen ninguna prueba y se lo han manifestado a todos. No tienen prueba. Entonces, si la justicia es la presión social, entonces debieran ponerle los procuradores a presión social, irresponsables todos. Y se entiende como un escarmiento que fuera un sitio donde no tiene los mismos beneficios que en Najayo, que todos conocemos, como le dicen algunas personas, Najayo Inn o el Hotel Najayo. Pero porque yo considero que esa gente no deben de ser en la cárcel más para atrás, no remunerarla para atrás a esos delincuentes, porque era acabando con el país que estaba. A esa gente no hay que hacerle cárcel, a esa gente tienen que ponerlo a pagar como están los otros. ¿Por qué? Porque el que roba en este país no lo meten en una cárcel ahí. Pues entonces si ellos roban y están desfalcando el país, que lo metan donde quiera. Deben de entrarlo ahí junto con los demás, no hay que ni remodelarle ni hacerle nada. Si van a meter a esa gente preso porque se robaron unos dolaritos, lo que tienen que hacer es ese dinero, desmantelarle ese dinero, invertirlo en los pobres, que fabriquen empleo, que creen centros educativos, porque nada más se fijan en eso. Entonces, cuando vemos esto, él entonces se entiende, y hay rumores ya, de que ha negociado con la Procuraduría para entonces delatar a ciertas personas. El punto radica en que el gobierno norteamericano sabe que muchas personas están envueltas en este caso, no solo las 14 que presentó el gobierno dominicano. Bajo esta situación de presión social, la Marcha Verde, los medios, los diarios, todo el mundo ha querido y tiene una sed de que se calme la impunidad. Gente que lo están cogiendo a checha porque ellos saben que es un juego. Que se haga justicia y que sea lo que yo quiera. ¿En cuanto? Que tengan que ver con el caso tienen que ser castigados y la ley tiene que hacerse justicia. Que la ley debe ser igual para todos, tienen que salir amarrados, como porque son presos, o no son presos, son imputados, tienen que salir amarrados por ahí. Entiendo que prácticamente de manera de protocolo tenían que ponerle la esposa, para en que se hace un simulacro a la sociedad dominicana que esté esperando justicia. Que se frene el mal social que nos está ahora mismo agobiando. Entonces, cuando esta transición ocurre, vemos que diferentes actores han tomado las medidas de procesar a estas personas, dejar un limbo, querer reactivar el caso Tucano en República Dominicana, en el cual tampoco se han dado claves importantes. El caso ISOE se desmanteló desde adentro, cuando Laura, la que trabaja en la corrupción para la corrupción, la fiscal, también sacó, sin ni siquiera llevar al sedazo de la justicia de un juez, sacó a Pimentel Caré. Se han ido desarmando los casos y entonces quieren recordar algunos casos para poder tapar los vacíos de Odebrecht, en lo cual el Estado ha quedado en un estado de indefensión si no actúa gravemente con funcionarios actuales. Entonces, la crisis dominicana ahora mismo está en cuanto a la estabilidad de qué se va a pasar y si el pueblo está dispuesto a aguantar la impunidad. Ahora, en el siguiente segmento les voy a tratar a ustedes en el lado oscuro qué fue lo que pasó y qué está pasando y por qué deben ser investigados algunos funcionarios de esta administración. Siga con nosotros.
interno dice la Constitución que hay que tratarlo con dignidad. Y eso es lo que la prensa debe tratar, de que todo lo interno estén cómodos, tengan sitios de recreación, gimnasio para practicar deporte y ese ocio lo sean para la reinserción social. Entonces no se puede criticar absolutamente nada porque ellos no tienen ningún tipo de privilegio aquí. Bueno, señores, como tenemos muy poco tiempo y el tema de Odebrecht está complejo y tendremos que hacer más cobertura sobre el tema, quisiera hablar ya, para cerrar, la situación actual, los que deberían investigar. Ha quedado un vacío en la administración actual de quienes deben ser investigados ahora mismo. Estas personas que deben ser investigadas ahora mismo, que resalta un punto neurálgico y un punto social de necesidad de justicia, entonces le voy a dar la respuesta de quiénes pueden ser estos participantes. 1. El ministro de Obras Públicas en los últimos 5 años es una persona que ha manejado 5 contratos de Odebrecht. Él dice no haberlas firmado, pero si nos vamos al esquema que puso claramente Odebrecht, cuando también en una de las declaraciones de uno de los imputados de Brasil dijo que se pasó a finales del 2014 la operación estructurada de todo ese lavado internacional a República Dominicana, entendemos y vemos claramente que la impunidad estaba en el país. El control y la libertad de Odebrecht estaba en el país. Odebrecht era participante activo en la actividad política nacional y gubernamental. Entonces, bajo el esquema de ellos, de que pagaban y seguían pagando cada vez que se ubicaba al ministro del momento, da una inseguridad que el ministro de Obras Públicas tiene ahora mismo una declaración jurada del doble, de más del doble de lo que hizo en el 2012. Es decir, su bien en los últimos 5 años, los que amasó en toda su vida, él hizo casi el doble por encima de lo que él ya tenía, haciendo una declaración jurada de 180 y pico de millones de pesos a una de 500 y pico de millones de pesos al momento de que Odebrecht y él tienen ya la separación de cuando creen que él va a salir en el 2016 porque vienen las elecciones o viene un cambio de gabinete, pero se queda. En esos 4 años nada más, ese funcionario declaró de 180 a 500 millones de pesos, declaración jurada en esos 4 años. La flotilla de aviones de él subió de aviones de 4 y 5 millones de dólares y hasta menos, subió a aviones de más de 20 y pico de millones de dólares, más de uno. Es decir, miles de millones de pesos. Con una declaración jurada, sí. Con su relación con Odebrecht por su función pública y con su empresa personal creciendo galopantemente en el valor de sus equipos a volverse una de las empresas del Caribe y de América del Sur de ese tipo de actividad más grande. Entonces tenemos que entender que él debe ser investigado hasta el fondo, al igual que debe ser investigado el encargado, el vicepresidente de la CDEE, que es la compañía de electricidad que manejó y llevó el tema de Punta Catalina. ¿Por qué debe ser esto? Sencillo. Rubén Bichara, cuando lleva esta operación, que es una operación de licitación, declara que sea sometida de emergencia por la necesidad energética. Pero es una planta que se hace en 5 años. O sea, no hay una forma de ver una emergencia porque en 5 años, un mes más, un mes menos, no es que va a hacer la diferencia. Entonces, bajo la ley no podría declararse de emergencia. Como sea, Contrataciones Públicas lo aceptó y entró en este juego que no está bien y no está dentro de la ley para darle esa potestad entonces de ellos contratar un licitador internacional, que es Stanley Consultant. Pero cuando hacen ese licitador internacional y lo traen a República Dominicana, se queda en el mismo lugar donde está trabajando el vicepresidente de la CDEE, que es Rubén Bichara. Es decir, ya no hay otra institución supervisando la licitación. Yo la descarté y tengo los consultores aquí conmigo. ¿Entiende? La licitación se da en un marco de que la tercera, que es POSCO, una de las número 3 del mundo de hacer de esas plantas, licitó en contra porque el producto no era, comparado con el de ellos, la diferencia de monto quizá tenía un poco más, pero cumplía mucho más. Entonces, ¿qué ocurre? Bichara en el 2014 dijo, era de extrañarse que no ganara Odebrecht,
porque ellos ya habían hecho un levantamiento para una planta de carbón que costó 10 millones de pesos, de gas, perdón, que costó 10 millones de pesos. Entonces, con esa planta que hicieron de 10 millones de pesos, ese levantamiento, ellos ya tenían la ventaja. Él dice eso, es decir, hubo una desventaja para todos los licitadores, ellos lo sabían y le permitieron licitar. Entonces, bajo un marco como de ese tipo de manejo estatal, donde al regulador se le saca del camino y lo permite, donde se busca quién lleve la licitación como uno quiere, y uno busca a una persona que ya te había dado a ti como gobierno las especificaciones del lugar porque te había hecho el levantamiento para otro tipo de planta. Tú solo tenías que poner en los planes y en las necesidades el mismo marco que te entregó esa empresa y ya automáticamente ganaba, como pasó. Entonces, este tipo de operación y este tipo de actividad denota demasiada, pero demasiada irregularidad y nos da toda la claridad de que debe ser investigado Rubén Bichara también. Son dos personas clave del gobierno actual, son dos áreas centrales de lo que es el movimiento del gobierno y las actividades de gobierno, y estas dos personas tienen que ser investigadas y llevadas a un proceso activo en la justicia para ver si de verdad todo se esclarece o no. Pero lamentablemente cuando usted decide ser funcionario público, usted está bajo el escrutinio del público, del pueblo dominicano, y el pueblo dominicano demanda y necesita una respuesta a esas actividades que son extremadamente sospechosas. Esto ha sido todo por hoy. Quiero que ustedes siempre nos sigan de aquí en adelante en el mismo horario. Podrán vernos siempre a través de Super Canal 33, donde les vamos a dar siempre el lado oscuro de lo que está pasando, lo que nadie les dice, lo que está cocinándose por debajo y ustedes necesitan saber para entender lo que está pasando en su país. Muchas gracias.